¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenas noches. El Señor les bendiga, los llene de su presencia, de su luz y la gloria de su precioso Espíritu se manifieste en medio de su casa. Qué gusto poder estar nuevamente reunidos para compartir la palabra que Dios tiene para nosotros. No olvidemos que su palabra es consuelo, su palabra es exhortación, pero su palabra es vida y no cualquier vida, sino la vida abundante, la vida armoniosa, la vida edificante, la vida próspera que Dios quiere para nosotros. Así es que no nos apartemos de su palabra, escudriñémosla constantemente, leámosla, mis amados, porque en ella está la vida que Jesús quiere darnos a cada uno de nosotros. Amén. Esta tarde noche quiero invitarlo a hacer una oración conmigo antes de dar inicio a esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos todas las gracias, toda la honra y todo el amor que tú te mereces, papá. Te damos a ti, te bendecimos, te exaltamos, levantamos nuestras manos confiados que tú escucharás nuestra oración y nos contestarás porque tú no te quedas callado, Señor. Te pedimos en esta hora que quites todo lo que nos aparte de ti, Padre, todo lo que quiera distraer nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Quede, Señor, en esta hora enmudecido y paralizado por el poder de tu presencia. Que podamos recibir, como recibe la tierra seca, la lluvia fresca para traerle vida, nosotros podamos recibir esta palabra en el nombre maravilloso de Jesús. También pedimos que tu luz alumbre nuestro interior, Señor, para que todo lo que no te alaba, todo lo que no te agrada, se manifieste, Padre, y nos deje de una vez y para siempre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Es bien emocionante, gratificante poder estar. Y sabe qué, que yo experimento cada vez que estamos en la oportunidad de compartir la palabra, siempre experimento como un cosquilleo dentro de mí, un nerviecito, ¿verdad? Esa situación de nervios, de poder hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Siempre vienen a mi mente esos pensamientos de habla lo que Dios te diga y no lo que tú creas que es. Y sabe, esa parte que experimento cada que yo voy a compartir la palabra, es una parte que me gusta, porque me hace aterrizarme, me hace mantener bien los pies en el piso y por supuesto la mirada en el Señor, porque entonces tengo que entender que dar la palabra de Dios no es cualquier cosa y que siempre tenemos que tener bien fundamentado lo que vamos a compartir para edificar y edificar de una manera correcta, para que los cimientos que se están poniendo, los que apenas están poniendo cimientos, sean cimientos firmes, cimientos que no van a vacilar, que van a estar bien puestos para cualquier situación que venga. Y aún aquellos que ya están construyendo el primer piso, el segundo piso o el tercer piso de su caminar, o el quinto piso, ¿verdad?, de su caminar en Cristo, vayan construyendo de una manera correcta, de una manera alineada, con un plano bien establecido, con un plano y en ese panorama de un crecimiento a manera como el Señor Jesús nos lo ha mostrado. Y quise empezar de esta forma porque hoy vamos a hablar sobre esa obra que Dios ha hecho en nosotros, sobre esa edificación que Dios ha hecho en nosotros. Estamos pasando tiempos diferentes, estamos pasando tiempos que nos son desconocidos y que muchas veces no vamos a saber cómo actuar o vamos a tomar una decisión que en lugar de llevarnos para adelante nos puede traer en retroceso. Pero decía yo, no conocemos los tiempos, pero sí conocemos lo que dice la palabra, pero sí conocemos lo que dice Dios, sí conocemos los planes que Él ha hablado para nosotros y sobre todo sabemos lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Saben? He pensado en estos días que si alguno de nosotros no tiene un buen cimiento o una buena edificación, es porque seguramente hemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, hechos, deseos, anhelos, sensaciones, debilidades que no hemos confesado de una manera total y completa delante de Dios.
Es importante que para tener una buena edificación, un buen cimiento, una buena construcción, nosotros podamos ser capaces de vaciar nuestro corazón delante de Dios y confesar aún aquellas cosas que nos son vergonzosas. Aquel que vive de apariencias, tarde o temprano, esa apariencia va a caer. Tarde o temprano esa postura solo para quedar bien delante del hombre va a caer, porque definitivamente me queda claro que a Dios nadie, y lo vuelvo a repetir, nadie puede engañarlo, nadie puede escapar de que Dios mire dentro de nosotros lo malo o lo bueno que tenemos. Yo sé que estas palabras que hoy estoy diciendo son para alguno en particular, porque en algún momento lo fueron para mí, o quizá para todos nosotros. Es tiempo de que nosotros nos tomemos un tiempo, valga la redundancia, de escudriñar nuestro corazón, escudriñar nuestros pensamientos. Hay un versículo bíblico en la palabra que dice: Señor, líbrame de mis pecados, pero líbrame de aquellos que me son ocultos. Y no es que alguien fuera de nosotros oculte estos pecados, sino que nosotros mismos a veces ocultamos pecados, ocultamos fallas, ocultamos debilidades. Y entonces este versículo bíblico a mí me hizo reflexionar y decirle: Señor, ¿qué hay oculto dentro de mí que no he podido ver? Que no he podido ver, quizá por orgullo, quizá por miedo, quizá por vergüenza, quizá porque no quiero que los demás se enteren. Y yo he lidiado, así se lo digo, he lidiado esta semana con ese pensamiento de decir: Señor, muéstrame lo que me es oculto, porque no quiero tener nada donde el diablo, donde el enemigo se agarre para seguir destruyendo lo que yo edifico. O bueno, y cuando digo yo edifico, me refiero a lo que Dios me ha dado y se va construyendo. ¿Sabe? Quiero recordarle que el enemigo no tiene más poder que el que usted y yo le podemos dar. Usted y yo somos lo que hacemos que pueda entrar a nuestra casa algo que en lugar de construir destruya. Y mire, me estoy desviando un poco de lo que le iba a hablar y no tanto, porque creo que esto es algo importante que nosotros debemos de saber. No le demos cavidad al enemigo. Pongamos nuestro corazón a cuentas de parte del Señor y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Esto es algo que no tiene que apartarse de nuestra mente. Nosotros hemos aprendido a lo largo de este tiempo en Cristo, hemos sido enseñados acerca de la liberación. Y la liberación, mi amado hermano, no es solo cuando fuiste a un encuentro y te liberaste y ya quedó ahí todo. La liberación es constante, la liberación es todo el tiempo. Cuando tú veas que hay un ciclo que se repite constante y constante y constantemente en tu vida, acércate a Dios, acércate a su presencia y busca ser liberado de ese lazo que te hace regresar y regresar y regresar a la misma situación, porque no es algo que Dios quiera. El ciclo que Dios nos muestra a través de la sangre de Jesús y a través de hacer ese sacrificio tan maravilloso, el ciclo que Dios nos muestra es un ciclo para vida, es un ciclo para cambio, es un ciclo para crecimiento, no es un ciclo repetitivo. Y ahorita me recuerdo cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo territorio, porque todavía tenían cosas de las cuales tenían que ser limpios, de las cuales tenían que ser transformados. Y entonces entiendo que cuando algo se repite en nuestra vida constantemente es porque necesitamos una liberación, una administración, necesitamos romper con algo que nos sigue atando a esa situación que se repite con frecuencia. Wow, amén, ¿verdad? Bueno, esto que le digo, lo digo también para mí y agradezco al Señor porque en este momento es Él quien me da estas palabras, porque le repito, no era algo que yo quería hablar, pero es algo que me queda claro, que no quiero hablar lo que yo quiero hablar, sino quiero hablar lo que el Espíritu quiere hablar, lo que el Espíritu está moviendo, porque Él es el que sabe cómo están los corazones de cada uno de nosotros. Él es el que sabe cómo está usted edificando. Fíjese que yo he conocido
a lo largo de los años construcciones bien chistosas donde empiezan, donde se hacen cuartos a diestra y a siniestra, donde se hacen escaleras donde no, donde se hacen baños donde no, donde una porción pequeña de terreno se puede dividir en muchas, o sea, bueno, construcciones que no están construidas bajo un diseño primeramente y que se han ido adaptando a través del tiempo según las necesidades. Nosotros no podemos construir así en Cristo. Nosotros no podemos o no debiéramos edificar nuestra vida así en Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos ir buscando al Señor solo cuando tenemos una necesidad. Desde el principio y desde el primer momento que entendimos, que vino a nosotros el entendimiento, que el que construye con Cristo construye bien, pero el que construye sin Él no puede construir nada bien, nosotros deberíamos tener ese panorama de construcción para poder edificar nuestra vida, para poder edificar a los que nos rodean, a los que se acercan a nosotros. Yo quiero empezar ahora con el versículo bíblico y de la manera en la que el Señor me habló para que yo le compartiera esto. Estaba yo barriendo, precisamente estaba yo barriendo, y entonces vino a mí un pensamiento que me decía, mi mente de manera intensa, y me decía, ay, todo lo que has hecho ya no sirve, ya se fue hacia abajo las semanas que tienes, y lo voy a decir, las semanas que tienes levantando altar para Dios, ya se fueron abajo por esta y por esta circunstancia. Si tú no buscas a la gente no, o las personas no lo hacen porque solo están esperando a que tú lo hagas. Y entonces ese pensamiento me hacía mucho ruido y en un momento me quedé quieta y empecé a escuchar dentro de mí esto que me decía y se lo voy a leer porque lo anoté. Siempre procuro anotar las cosas que el Señor me dice para después buscarlas en la palabra y meditar en ella, pero sobre todo para no olvidar lo que Él me está diciendo, porque siempre que me habla es para mi edificación. Y entonces Él me dijo esto: lo que yo construyo no lo destruyen las circunstancias. Así me dijo, y entonces yo empecé a decir, ¿por qué me está diciendo esto? Me fui y lo busqué en la palabra de Dios y lo encontré en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 39, que dice de esta manera. Dice, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea tal vez te encuentres luchando contra Dios. Se lo voy a volver a leer. Dice, mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y le voy a contar el contexto de este versículo bíblico para no salirnos, ¿verdad? Y está hablando de los discípulos de Jesús cuando ellos ya están haciendo esta predicación de lo que Jesús les enseñó en toda el área de Jerusalén, Judea. Y entonces los romanos o los que estaban en contra de que ellos predicaran, empiezan a ver cómo va creciendo este movimiento de los discípulos y entonces obviamente se ponen alerta y se ponen para poder prenderlos y uno de los del Sanedrín les dice, no pelees contra ellos, no te preocupes, si esto es solo un boom, por así decirlo, y no viene de Dios, se va a destruir, o sea, va a terminar un movimiento que no venga de Dios, se va a destruir rápidamente. Pero también les dice, pero si es de Dios, tengan cuidado, porque entonces te vas a encontrar peleando contra Dios. O sea, ellos se habían dado cuenta que todo lo que venía de Dios dura para siempre. Todo lo que venía de Dios, por más que tú quieras apagarlo, no puede apagarse. Y entonces eso me decía el Señor a mí, y me decía, la obra que yo empecé en tu familia, la obra que yo empecé en ti, en tu esposo, en tus hijos, no la van a destruir porque yo la empecé, porque yo la hice, porque yo la estoy construyendo, porque yo la estoy edificando.
Y entonces entendí también otra cosa, que yo no debo meter mis manos en la obra que el Señor está haciendo en las personas que están a mi alrededor, y me refiero específicamente a mi familia, mi esposo y mis hijos. Es una obra que Dios está haciendo personalmente en cada uno de ellos, y eso fue lo que Él me daba. ¿Esto qué hace en mi persona o qué provoca en mi persona? Provoca una confianza, provoca un descanso de decir, bueno, yo ya no tengo que batallar con esto o con esto, porque es la obra de Dios, porque Él es el que está tratando a cada uno. Cuando yo estoy en la posición de ser madre de familia, de ser esposa, en el núcleo de mi familia. Pero ¿sabe qué? Cuando lo trasladamos hacia afuera, cuando lo trasladamos al ministerio pastoral, que es el que yo tengo, un ministerio de pastora, entonces ahí la perspectiva cambia, porque entonces yo tengo que ver que la edificación de uno, de otro, de las ovejas sea una buena edificación. Y si no están siendo bien edificados, y si no están tomando la palabra de la manera que Dios quiere que la tomemos, entonces yo como pastora poder corregir, poder guiar, poder exhortar, aún, porque así lo dice la palabra, poder exhibir la falta de la persona que está cayendo de forma recurrente. Claro, ¿verdad? Que viene un proceso para eso. Primero se le llama de manera personal, después con 2 testigos, después con 3 y después, bueno, ya, ¿verdad? Lo que sigue, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque ninguno de nosotros como pastor, como siervo de Dios, como servidores de Dios, como ministros de Dios, ninguno de nosotros tiene autoridad para avergonzar a nadie. Pero hay ciertos procesos, ciertos alineamientos que se tienen que hacer. ¿Para qué? Para que nuestra casa congregacional esté en crecimiento de manera óptima y no tenga cuartos hechos al ahí se va o para suplir una necesidad o porque nos sobró un poquito de mezcla, un poquito de arena y a ver, vamos a hacer aquí algo que quede. No. Nosotros tenemos que ver una edificación de una manera correcta según lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces veía yo este versículo bíblico que está en el libro de Mateo, ¿verdad? De los 2 cimientos o las 2 simientes cuando se viene este ejemplo que le voy a leer para poder continuar. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca o fundamentada sobre la roca. Pero dice enseguida, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces aquí nosotros vemos cómo el Señor nos dice que nuestro fundamento para edificar debe de ser Él, debe de ser la roca que es Jesucristo, debe ser una edificación con buenos planos, con buena proyección, con buena perspectiva. Y entonces nosotros debemos de entender qué importante es detectar algo que se está edificando de manera equivocada. ¿Qué es la manera equivocada en la que probablemente se puede dar o se ha dado dentro del cuerpo de Cristo? A veces cuando uno no considera que no cuenta con todas las personas necesarias para edificar una casa congregacional, a veces solamente nos fijamos en las habilidades que se tienen de manera natural, digámoslo así, pero no tomamos en cuenta si bien está sobre ellos la unción y el Espíritu Santo dentro de ellos o dentro de nosotros, voy a hablarlo así para que no se escuche de manera que estoy separándome o separando algo.
y a veces por la necesidad de cubrir una necesidad, valga la redundancia, en la congregación, tomamos aquellos que tienen habilidades, pero que no están llenos del Espíritu Santo y que no hay una unción sobre ellos para desarrollar determinadas actividades. Fíjese que el tener la unción no siempre garantiza que nosotros nos podamos consagrar, nos podamos consagrar al trabajo que se nos está dando, no por parte de hombres, sino por parte de Dios. Y yo recuerdo ahora a Sansón. Sansón traía sobre él la unción, fue apartado para el Señor, sin embargo no fue consagrado. Él no se consagró a Dios como Dios le había dicho, con los planes, con el panorama que él tenía. Es decir, tenía el cimiento porque fue escogido, tenía un llamado desde el vientre de su madre, él tenía el llamado, pero a la hora de edificar, él no edificó correctamente, él empezó a hacer cosas que iban en contra de lo que el llamado de Dios había puesto sobre él. Entonces tenía la unción, tenía el llamado, pero no fue consagrado porque su madre lo consagró, desde el vientre lo consagró, pero una vez que él empezó a tomar decisiones, no se consagró. Yo espero que usted me esté entendiendo en esta parte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Trajo ruina a su familia, trajo ruina al corazón de su madre, trajo ruina al mismo pueblo de Israel, aunque después cumplió su propósito, pero no lo hizo de la manera que Dios quería que se hiciera. Pero él trajo una ruina a su casa, a su pueblo, por no construir de manera correcta. Y yo me preguntaba, ¿Sansón fue exhortado? Claro que fue exhortado por sus padres, fue exhortado por los mismos del pueblo que conocían lo que Dios había hablado sobre él. Sin embargo, él hizo oídos sordos a esa exhortación. Amado hermano, nosotros no cometamos ese error. No cometamos el error que cometió Sansón. No hagamos oídos sordos a la exhortación que hemos recibido. Y te digo hemos recibido porque yo estoy segura que así como Dios me exhorta a mí a cambiar de actitud, a cambiar de pensamiento, así te ha exhortado a ti. Y yo no quiero pensar que tú hayas hecho oídos sordos. Cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo y que va en contra de la voluntad de Dios y que va en contra de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios ha dado a nuestras vidas a través de los pastores que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, a través de las enseñanzas que hemos escuchado, a través de lo que hemos leído, aún y de manera maravillosa a través de los momentos de oración que hemos tenido. No hagamos oídos sordos a lo que está diciendo el Señor a nuestro ser, a nuestro pensamiento. Puede ser muy vergonzoso lo que Dios te esté recordando, como lo hizo con David cuando le recordó a través de Natán que había cometido un pecado tremendo al fijarse en Betsabé. Puede ser algo que el Señor te esté recordando y que te esté diciendo, mira, este es un foco de alerta, tienes que hablar sobre esto, tienes que arrepentirte de esto, tienes que ministrarte sobre esto, tienes que ser liberado sobre esto. ¿Para qué? Para poder seguir edificando, para poder seguir construyendo de una manera correcta, de una manera perfecta. Y yo quiero decirte también, te voy a ejemplificar con mi vida, porque tú hoy sabes que yo no sé tú qué estás haciendo, yo no sé cómo estás viviendo, pero sí sé lo que estoy viviendo yo y lo que estoy haciendo yo. Y hace un tiempo venía un pensamiento a mi mente y decía, ay, cómo la gente sigue haciendo cosas para desesperarme, sigue haciendo cosas para enfadarme, y me refiero a mi vecino, Y yo decía, hey, lo está haciendo a propósito. Y cada que yo salía o abría la puerta, uy, era un mover aquí en mis tripas, que qué barbaridad. Pero el Señor me habló también en ese momento y me dijo, a ver, Tere, no me dice Tere, siempre me dice Teresa. Bueno, y otra manera que he conocido como me habla, pero esa luego se las digo. Pero él me dice Teresa y me dice, a ver, Teresa, esto que tú estás diciendo lo estás pensando tú.
me dijo, pero tú no tienes la capacidad de leer el pensamiento de las personas, ni tampoco tienes la capacidad de saber todo lo que sienten las personas. ¡Wow! Cuando escuché eso, me quedé quieta, porque estaba también barriendo. Me quedé quieta. Y me dijo, no pienses, deja de lastimarte, deja de llenar tu corazón de amargura y de enojo, porque tú no sabes si esas personas son así. Y no lo hacen con ninguna intención de molestarte, simplemente son así, me dijo. Y además están alejados de mí. Pero yo sé lo que piensan, pero yo sé lo que sienten, me dijo. Y tú no, me dijo, tú no tienes esa capacidad, entonces deja de atormentarte pensando por los demás. Deja de atormentarte creyendo que las personas quieren lastimarte. Y me dijo así, y mejor ocúpate de esas intenciones que hay en tu corazón. ¡Ah, santo Señor de Israel! Y entonces ahí es cuando yo entiendo que Dios quiere que yo edifique de una manera correcta. Pero si yo sigo guardando cosas en mi interior y aparentando que no las tengo, entonces yo no voy a edificar correctamente. Y entonces por eso vienen las lluvias, vienen los ríos, vienen los vientos y cae mi casa. Y cuando digo mi casa en este momento me refiero a mí. Cae mi ánimo, cae mi gozo, cae mi alegría, cae mi oración, cae mi alabanza, cae mi lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque no estoy edificando de manera correcta, porque sigo guardando cosas, porque sigo generando cosas con mi mente y Dios me libre de hacerlas. Pero todo empieza con un deseo, con un pensamiento para terminar ejecutándolo. Entonces yo tengo que estar muy alerta de eso para que mi casa no caiga, para que yo no sea insensata, para que yo no sea tonta, digámoslo así, y construir de manera errónea o construir unas cosas sobre la roca y otras cosas sobre la arena, porque tampoco es correcto. A Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gusta que nosotros estemos bebiendo de un agua y luego de otra. Dios quiere que solo bebamos de su agua y que solo construyamos sobre la roca que es Jesucristo, para dejar de ser insensatos. Una persona insensata es aquella que no puede confesar sus debilidades y que aún va más allá, que está causando daño a las personas que están a su alrededor, que están aparentando una actitud de santidad cuando en realidad no la tienen, aparentando una actitud de rectitud, una actitud de consagración, pero que en realidad no la tienen y que en esa apariencia lastiman, dañan a las personas que están a su alrededor. Y sabes, yo me recuerdo ahora el versículo bíblico donde dice el Señor, ay de aquellos que se metan con uno de mis pequeños, más les valiera ponerse una rueda de molino o piedra de molino en el cuello y ahogarse al mar, aventarse al mar, perdón, más les valiera porque, ¿sabes? Todos aquellos que lastimen a sus pequeños, que desvíen el propósito de sus pequeños, que causen daño espiritual, emocional o físico a sus pequeños, hay de aquellos. Por eso el Señor también dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y estaba hablando de aquellos que levantamos las manos en el templo, que oramos de rodillas, que lloramos, aun que hablamos lenguas, aun que predicamos sobre la santidad a los demás, pero que dentro de nosotros no está todo correcto. No está todo perfecto, no está todo alineado. Tenemos cuartitos por todos lados construidos sin ton ni son, mi amado. Y Dios quiere que nosotros seamos esos que construyen sobre la roca, que no importa si ahorita tu casa personal está solo en una planta, pero que vayas construyendo de manera correcta, que tengamos la oportunidad, pero sobre todo que tengamos la esperanza de que cuando Dios construye en nosotros y nosotros nos agarramos de Él, nadie va a poder destruir tu casa. Nadie va a poder destruir lo que tú levantaste
por obediencia a Dios, lo que tú fundamentaste por obediencia a Dios, porque viene de Dios. Porque viene de Dios, porque lo estás haciendo de esa manera correcta. Y Dios nos dice aquí, en lo que acabamos de leer, no van a dejar de venir los vientos, no van a dejar de venir las lluvias, no van a dejar de venir las tempestades, los torrentes, pero no va a caer tu casa. Podemos escuchar sobre el techo, podemos sentir el viento, pero no va a caer nuestra casa porque tenemos el fundamento, porque tenemos la buena edificación, mi amado. La correcta edificación. Es un tiempo donde Dios está hablando a nuestro corazón de una manera directa, porque queremos, queremos y creemos que vienen tiempos donde necesitamos estar bien parados, donde necesitamos estar bien edificados. Y sabe, yo quiero lo que Dios quiere. Yo quiero lo que Dios quiere, sí, mi amado. Y Dios quiere una casa bien edificada, una casa bien sostenida, donde podamos resguardecer no tan solo nosotros, sino todo aquel que tenga necesidad. Nuestra casa congregacional ha sido, a través de los tiempos, el Señor nos la ha mostrado como un árbol frondoso, como un árbol lleno de ramas, como un árbol lleno de aves. Nos han dicho que en nuestra casa van a venir a apacentarse los que están cansados del camino, van a venir a tomar sombra los que han tenido tiempos calurosos en desiertos. Y sabe que yo lo creo, mi amado, yo creo eso firmemente, pero nuestros cimientos, amado, constantemente deben de estar revisados, estar en revisión. Nuestra edificación constantemente tenemos que voltear a ver los planos que Dios ha dado de nuestra casa. Es importante que usted y yo no olvidemos esto. Nosotros, como ya le decía hace un rato, podemos tener la unción, pero no estar consagrados como Sansón y provocar ruina a nuestra casa. Usted no quiere eso, ¿verdad que no? Yo no quiero eso. Yo amo la casa donde Dios hasta el día de hoy me ha tenido, por gracia, por amor y por misericordia. Y yo sé que usted también la ama. Y yo sé que usted ama a sus pastores, que usted ama a sus hermanos. Pero entonces, si hay algo que usted no ha consagrado, si hay algo que usted no ha confesado, si hay algo que usted no ha dejado, amado, yo le pido, le ruego en el nombre del Señor que se tome un tiempo para dejarlo, para ser lavado, para ser edificado y para ser lleno nuevamente de la presencia del Espíritu Santo. Nuestros actos evidencian lo que realmente hay dentro de nosotros. Nuestros actos son los que nos muestran qué tan edificados estamos o qué tan mal construidos estamos. Y cuando digo actos me refiero no a los que hacemos en la congregación, sino a los que hacemos en nuestro trabajo, a solas en nuestra casa, a solas con nuestros amigos del trabajo, o nosotros a solas, nosotros mismos a solas. Yo le decía hace unas semanas que gratamente, o no, bueno, que gratamente había afirmado Dios algo en mí. Dios está con nosotros, nos está mirando, nos está observando, pero ojo, cuando hacemos lo bueno, pero cuando hacemos lo malo también. También cuando estamos haciendo algo vergonzoso para Dios, vergonzoso para su palabra, vergonzoso para lo que Él nos ha dado, Él también nos observa. Por eso digo yo que nuestros actos evidencian la condición de nuestro interior, la condición de nuestro corazón. Nuestros actos son la evidencia. Y repito, no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Hay indicaciones que nos da el Señor para que sean ejecutadas inmediatamente, pero la mayor parte de las indicaciones que Dios nos da son para nosotros, y a veces siempre queremos tirar la piedra hacia los demás. No, mi amado, una buena edificación, un buen crecimiento conforme a los planos del Señor, planos, efectivamente dije planos, siempre nos van a llevar a mirar primeramente nosotros, a mirar primeramente a nuestro interior, para poder entonces tener la autoridad
de poder edificar o guiar a los que están enfrente de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de lo que leímos en Mateo dice que todos se sorprendían de la manera en la que Jesús enseñaba esta doctrina, en la forma en la que ejecutaba su autoridad. ¿Sabes por qué tenía esa autoridad? Y todos la podían ver, porque no había nada dentro de él que tuviera agarradero del enemigo. Él mismo lo dijo, la noche, la oscuridad, nada tiene que ver conmigo. Es decir, yo no tengo nada que el enemigo pueda reclamarme, absolutamente nada. Pero en Él está la esperanza, porque si por Cristo Jesús fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, y hoy que estamos en la luz, empiezan a manifestarse todavía las tinieblas, los nubarrones, las cosas donde no hay una luz total dentro de nosotros, Dios nos da entonces la esperanza de poder poner la luz total en nuestro interior. Nosotros tenemos que recurrir a Jesús para edificar, para construir, para estar seguros que vamos creciendo hacia arriba o creciendo hacia los lados, pero de una manera correcta, de una manera sana, de una manera delineada conforme Dios nos lo ha dicho. Un corazón conforme a Dios ama al que lo ama y que probablemente se olvidó de él. Un buen corazón de Dios. Y eso, mi amado, también es una manera de edificar correctamente. Amar a aquellos que no nos aman mucho, y amarlos significa clamar a Dios por ellos, significa rogarle a Dios por ellos para que ellos puedan recibirlo, conocerlo y ser libres. Amar significa aún aquellos que nos están haciendo daño, que nos aman, aunque están con nosotros, aunque que han convivido con nosotros, pero que nos hacen daño, clamar al Señor para que sea alumbrado su interior y sean transformados para ser edificados conforme a la palabra de Dios, mi amado. Esto que yo te comparto es para que sigamos en ese proceso de limpieza en nuestro interior, en ese proceso de limpieza en nuestra mente, en nuestras acciones. Si por algún momento perdiste la brújula, retómala. Si por algún momento, mi amado precioso, te das cuenta que no puedes dejar de hacer una debilidad que te está causando daño a ti, pero que ya está causando daño a los demás, y que probablemente si continuamos en ello traiga una ruina para nuestra casa personal, para nuestra casa familiar y quizá para nuestra casa congregacional, yo te invito a que te tomes un tiempo y te inclines ante el Señor, pongas tus rodillitas en el piso y le clames al Señor para que te ayude, para que te limpie, para que te levante, para que te suelte de esa amarra que quizás no te ha dejado. Y puede ser una amarra pequeñita como puede ser una amarra enorme. Cada uno de nosotros sabemos lo que trae cargando. Me decía mi mamá cuando estábamos hablando ayer en la noche, me decía, cada quien sabe lo que trae cargando en su morralito. Amado, que no te dé amnesia, que no te dé demencia senil para olvidar las cosas que estás haciendo mal o que estamos haciendo mal o que aún estamos atados, sino que busca la libertad de Cristo, busca la renovación de tu mente a través de Cristo, busca la libertad de tu alma y el crecimiento de tu espíritu, porque solo así vamos a edificar, solo así vamos a crecer, solo así vamos a continuar, pero sobre todo se van a romper esos ciclos que se repiten en tu vida y que nos cansan y que nos desaniman y que nos desalientan y que a veces nos hacen pensar que no vale la pena continuar. Pero hoy el Señor, a través de esta parábola que les platicaba a los que le escuchaban de las dos simientes, Dios nos da la esperanza. Dios nos da la esperanza y nuevamente pone delante de nosotros la decisión. ¿Quieres ser insensato o quieres ser prudente? ¿Quieres edificar sobre la arena o quieres edificar sobre la roca?
¿Quieres tener la unción sin consagración o quieres tener la unción y ser consagrado y ver la palabra de Dios cumplida en ti? Amado, es tu decisión, es mi decisión, pero siempre piensa que Dios quiere para nosotros la vida y la vida eterna y la vida en abundancia y la vida esplendorosa y la vida maravillosa que proviene de Él. Amado, procuremos florecer, procuremos construir, procuremos limpiar. Es un tiempo todavía propicio, es un tiempo donde todavía, mi amado precioso, podemos recuperar aquello que hemos dejado atrás. No esperes a que mañana sea tarde y no tengas oportunidad de resarcir el daño que muchas veces te estás haciendo a ti mismo y que pasó a la segunda etapa, estás dañando a los demás. Vamos a resarcir el daño que nos hemos hecho siempre tomados de la mano del Señor Jesucristo. Edifiquemos en la roca, vivamos para darle gloria a nuestro Señor. Y no te olvides, Dios sabe lo que piensas, Dios sabe lo que sientes y Dios sabe lo que haces. No nos esperemos a que venga sobre nosotros el derrumbe, sino más bien cambiemos, limpiemos, construyamos, edifiquemos de acuerdo a como Él nos dice. Porque entonces se hará efectiva en nosotros. La obra que Él ha hecho en nosotros no la destruye nadie, porque ha sido construida por la mano de Dios, por su Santo Espíritu. Amén. Dios te bendiga grandemente y pronto ya falta menos para poder vernos. Dios te bendiga. Te amo en el nombre del Señor Jesucristo y te mando muchos, muchos saludos. Adiós.